Muy buenas, caballeros y caballeras. Como dije en el anterior vídeo, este vídeo es un poco diferente, pero no os preocupéis, que esto no es en lo que se va a convertir el canal, ni mucho menos. Pero bueno, es una excepción y en cierto modo encaja con el canal por la parte final, sobre todo, de la presentación en cuestión, de Marta Hernández, quien ha ilustrado el libro de Mi Brother, este libro, que va sobre historias de la historia antigua de la provincia de Zamora, provincia en la que yo vivo en la capital, y también hay uno de la capital, si no me equivoco, un relato. Así que este libro es el que vais a ver la presentación. Primero habrá una pequeña introducción por parte del antiguo dueño de la librería, luego hablará mi brother sobre largo y tendido sobre el libro y demás, y sobre historia, cosa que os recomiendo, si os gusta la historia, quedaos y vedlo porque es interesante y él no es un charlatán, o sea, sí que sabe de lo que habla. Y después hablará Marta Hernández, la que ha ilustrado el libro, así de guay, sobre ello, sobre cómo lo ha hecho y tal y cual, y sobre lo que sea, porque esto lo estoy grabando antes de la ponencia. Yo creo que va a estar interesante, que va a estar guay. No os desuscribáis ni nada y dadle a like si queréis, sin problema. Compartid el vídeo a la gente que le pueda interesar, que sepáis que le gusta la historia, sobre todo la historia menos conocida y tal. Pues es una ponencia interesante sobre este libro, que también no dudo que será interesante. Estoy todavía leyéndomelo, ¿vale? Estoy en ello y nada más. No me voy a enrollar porque solo es una introducción. Os dejo con la presentación y nos vemos en el próximo vídeo. Que para mí, bueno, pues tiene doble significado. Nunca me veía yo en este marco tan maravilloso, pues haciendo de presentador de un libro ajeno a este marco donde hoy nos encontramos. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a Marta, magnífica ilustradora, al señor Cabrero, que es el que nos deja este magnífico libro de relatos, y a Judith y a la familia Pino, que son las que hacen que esto pueda continuar y que se está haciendo ya pues como un centro cultural donde cada poco tenemos presentación de un libro. Yo la verdad aquí lo único que tengo que hacer es el sentir que el verdadero estudioso de su libro, que yo lo he seguido, pero el que lo ha estado siguiendo continuamente ha sido Florian Ferrero, que por causas maravillosas, que está de vacaciones, no va a asistir. Pero bueno, lo principal es que el hijo está aquí ya y hoy vamos a ver si no nos da mucha guerra y lo podemos sacar a la calle. No voy a contar su contenido. Pienso que la labor nuestra es el hablar con el autor, preguntarle, intentar saber el porqué, cómo se ha informado, qué ha querido expresar y que nos explique también un poquito su libro. Igual que también la labor de Marta será que nos diga todos sus maravillosos dibujos que le ha acompañado en el libro, sus significados y nos los interprete. Sí os diré que este historiador nos sorprende no solo por los relatos magníficos que nos hace, sino aún más por su coherencia histórica y sobre todo, se lo he estado diciendo a él, su forma de escribir. Me ha quedado muy sorprendido porque domina el tiempo y la forma maravillosamente bien y tiene algo especial que hace llegar al lector. Hace unas descripciones realmente magníficas. Sus personajes tienen una fuerza por sí solos y te hacen continuar leyendo estos relatos. Le he dicho que le queda muy poco para ser una novela, que tiene que hacernos estos relatos que ha dejado ahí, buscarse uno más, el darle un poco más de historia en el tiempo de él, y tenemos entre nosotros seguro un magnífico novelista que con el tiempo podremos ir agradeciéndole cuando leamos sus libros. Él nos dice en su libro: pienso que las piedras también beben, que sacian su sed absorbiendo el agua a través de la tierra sobre la que yacen. Para mí es una frase preciosa. Y nosotros le contestamos también a sí mismo que nosotros saciamos nuestra sed de lectura gracias a libros como el que hoy presentamos. Gracias, Eduardo, porque sí creo que si continúas escribiendo tendremos, aparte del magnífico historiador, un magnífico escritor. Muchas gracias. Por tus palabras. Agradezco a todos los que estáis aquí hoy, que me acompañéis en esta tarde que hace tan bueno y que hayáis estimado oportuno, pues que merecía la pena estar aquí conociendo un poco más de mi libro. Bueno, muchos de los que estáis aquí os conozco, alguno hay que no, lo cual también me hace mucha ilusión.
Y de entre los que sí que me conocéis, muchos me habéis dicho en no pocas ocasiones unas palabras que me han hecho gracia y que tienen toda la razón. Me soléis decir, tú eres un friki de las piedras viejas, te gustan mucho las piedras viejas. Y es verdad. Y en este libro realmente lo que encontramos son muchas piedras viejas. Así que vamos a intentar conocer un poquito más. Agradecer a Luis, agradecerte que estés aquí conmigo, porque Luis ha presentado muchos libros, en muchas de las presentaciones yo he estado, pero no responde esto a la casualidad que esté Luis aquí hoy, porque si consideramos que hoy es el paso final de este proceso, el libro ya está a la venta, podemos presentarlo aquí hoy. El paso inicial también tuvo lugar entre estas paredes, porque hace ya años que tuve la osadía de entrar aquí, bueno, y hablar con Luis, no nos conocíamos de nada, y bueno, le traje lo que por aquel entonces no eran más que legajos y le pregunté pues si creía y si estimaba que esto podría llegar a algo más que a lo que por aquel entonces era, que no eran más que documentos en mi ordenador que no sabía si iban a salir alguna vez a la luz. Luis amablemente pues me fue guiando, no tenía ni idea, desconocía por completo todo el proceso editorial, y Luis pues muy amablemente, como digo, sin conocerme de nada, tuvo la amabilidad de guiarme en este proceso y de ir pues valorando si realmente de aquí podía salir algo. Parece que sí, estamos hoy aquí y bueno, me hace muchísima ilusión y reitero muchísimas gracias, Luis, por acompañarme. Bueno, piedras viejas que os decía al comienzo. Sí, la verdad es que es la parte de la historia que a mí más me ha interesado siempre. Estoy estudiando Geografía e Historia en la UNED, aún no tengo el título. Cuando lo tenga no creo que cambie mucho la cosa en cuanto a mi afición por la parte de la historia que a mí más me gusta, que es la historia desconocida. Intento alejarme un poco de los grandes acontecimientos, de la historia, los grandes personajes archiconocidos que todos ya más o menos por cultura general al menos tenemos en mente y conocemos, y siempre me ha gustado más esa parte desconocida de la historia, la cotidianeidad de los acontecimientos pasados, de igual manera pues que nosotros hoy vivimos nuestras vidas. En el pasado muchos personajes vivieron las suyas y no hace falta necesariamente irse a la historia de un gran rey o de un épico caballero heroico, sino que a mí por lo menos me resulta muy interesante conocer esa parte de la historia, ya digo, más oculta. Entonces, bueno, este libro tiene mucho que ver con eso. Es un libro que ha nacido sobre todo pues en paseos y en rutas de senderismo a las que yo soy aficionado, que me llevaban habitualmente a sitios pues que hoy en día son ruinas, no son más que ruinas, no son más que eso, piedras viejas, pero yo siempre me había parado a pensar cuánta historia seguro que hay detrás de esos lugares. Y de ahí empezó la idea de este libro. Empezó con simples líneas que yo escribía inspirado por esos lugares, fueron tomando forma y se me ocurrió la posibilidad de que, bueno, de que pudieran llegar a convertirse en un compendio de algo más genérico que pudiera dar como resultado un libro. El nombre, Ruta de Relatos Históricos por el Legado Zamorano, un nombre muy largo. No soy muy amigo de los subtítulos en los libros, me gusta más que el propio título ya con leerlo sepas a lo que vas, y de ahí que el nombre pues tan largo. El hecho de haber incluido la palabra ruta tiene que ver con que se plantea un poco como algo más allá de un simple libro, de un simple compendio de relatos que puedan leer en un momento determinado a modo de pasatiempo o de, en fin, de querer informarse un poco, sino que me encantaría que el libro pudiese suponer que muchos lectores sintiesen la necesidad de recorrer estos lugares, de ver que efectivamente detrás de ellos hay historias muy interesantes, que lo que a día de hoy no son más que piedras, que ruinas, que dólmenes saqueados por la tierra, por las hierbas. Antiguamente fueron algo muy especial, muy cotidiano y muy rico. Y cuánto me gustaría también, por ejemplo, descubrir que las personas de los pueblos que aparecen en el libro
pues realmente descubriesen cosas que tienen a las puertas de sus casas y que sin embargo, por desconocimiento, nunca se han planteado en investigar, ¿no? y en conocer qué es lo que había allí detrás de lo que hoy en día no son más que 4 piedras, ¿no? Me encantaría que en un futuro pues, me pudieran decir, pues gracias a tu libro he podido descubrir que esta iglesia en ruinas o este dolmen tenía todo esto detrás. Sería maravilloso. Bueno, el libro recoge, en cuanto al aspecto cronológico, pues casi toda la historia. Empezamos muy atrás, en la edad del cobre, del calcolítico, con el primer relato que es el del dolmen, y llegamos hasta el siglo XVIII. El hecho de que no haya querido continuar con algún otro relato posterior, más moderno, responde únicamente al hecho de que a mí esa época ya no me gusta. Entonces, como no me gusta, pues por coherencia no sabría escribir o al menos escribir como a mí me gustaría, algo ambientado en esa época más moderna. Mucha gente me lo ha comentado, ¿no? Quizá me adelanto a alguna pregunta que queráis hacerme, pero ¿por qué no un relato un poquito más posterior? Sencillamente, como lector no me causa la misma pasión. Si algo de calidad tiene el libro, se debe precisamente a eso, a que le pongo mucha pasión porque es mi principal afición y me encanta. Así que un relato ambientado en una época posterior quizá no tendría la suficiente calidad como para entrar dentro de la selección que hice en su día. El libro hace ya años que surgió como idea. Esto, como digo, fue forjándose a través de paseos, y yo por aquel entonces tenía un blog, que sigo manteniéndolo, en el cual cuento y narro acontecimientos históricos, también atendiendo quizás a los más desconocidos, en los cuales, como digo, narro en primera persona. El libro está en primera persona. Esto se debe a que como lector es el estilo que más me gusta leer, y como escritor, por consiguiente, es el que más sencillo me resulta de practicar. El blog igualmente, que es a lo que voy, está en primera persona. Entonces, claro, ¿cómo poder unificar relatos y entradas que pertenecen a tiempos totalmente distintos, recogiendo toda la historia, abarcando toda la historia, y en lugares totalmente distintos? Pues quizás encarnando algún personaje que pudiera haberse movido en ese contexto. Me gustaba menos esa idea. En el blog, por ejemplo, lo que hice fue utilizar ese argumento, ese criterio de un supuesto corresponsal enviado a los acontecimientos de la historia, que los narra desde su punto de vista, metido de lleno en los acontecimientos. Y para el libro, bueno, pues he pensado que lo más apropiado era elegir a un protagonista de cada uno de esos relatos, situarlo en ese contexto, en ese lugar y en ese momento de la historia, y bueno, y empezar a construir el relato en base a ello. Aquí sí que me he encontrado con dificultades porque personalmente me ha costado otorgar a cada personaje cierta psicología única e independiente de las demás. Quizás sí que apreciéis a lo mejor cierta similitud y un símil que va marcando cada uno de los episodios, que los personajes pueden tener algunos aspectos quizás muy comunes entre ellos. Esa quizás ha sido la mayor dificultad del libro, poder encarnar cada uno de los personajes, ¿no? Y poder otorgarles algo que les diferenciase entre ellos, porque al fin y al cabo estamos hablando de épocas muy distintas en las cuales cada personaje podría tener una determinada manera de ver la vida. En historia la regla número 1 es que no debemos de mirarla con los ojos actuales, tenemos que entender las situaciones de cada momento y cómo eran los personajes de cada época de la historia. Entonces, bueno, esa ha sido quizás una de las dificultades a la hora de escribir mi libro. Documentación. La documentación del libro, archivos, ensayos, artículos, la verdad es que si establezco porcentajes a la hora de hablarles de la documentación, o de hablaros, diría 75-25. La labor de documentación del libro es abismal, o sea, ha habido días enteros o incluso, no sé si semanas, en las cuales apenas he avanzado un párrafo y me he tirado noches enteras
buscando documentación. No lo digo como un sacrificio, es un placer haber podido llevar a cabo esa tarea de documentación. Pero sí me gustaría recalcar que el libro considero que es bastante riguroso y bastante fiel a lo que es la historia. Esto no lo digo desde el punto de vista, digamos, del historiador, porque quizás podría resultar, ¿cómo decirlo?, que fuera un don del historiador que un libro que ha escrito fuese tan riguroso, tan fiel y tan documentado. Yo más lo interpreto como un defecto mío, como escritor, porque soy incapaz de escribir nada que no esté al menos ligeramente basado en una realidad histórica. Quizás, y siguiendo los consejos de Luis, a lo mejor algún día en un futuro pueda indagar en historias que realmente nazcan al 100% de mi mente, pero a día de hoy todo lo que he escrito hasta ahora, este libro incluido, responde a la documentación de cada relato, de cada momento tratado, de cada lugar en el que me muevo. Y ya digo, no lo vendo esto como el don del historiador, sino como el defecto del escritor. Necesito siempre documentarme para todo, yo ya luego elaboro poéticamente, digamos, el desarrollo, pero necesito tener una base, me es muy necesario poder basarme en datos históricos, que ya digo, los he sacado de archivos, de ensayos, de artículos. Al comienzo de cada relato hay una cita que he considerado oportuno añadir, de algún historiador, arqueólogo, profesor de historia, que presenta el relato de alguna manera. Y esas son mis fuentes. Mi libro no responde a ningún trabajo de investigación, sino que es pura divulgación. Yo no he tenido la suerte, ojalá algún día, de dedicarme a esto profesionalmente, y necesito beber de fuentes que ya existen a la hora de establecer mi labor de divulgación, que en este caso son estos 10 relatos que intentan enseñar al lector, pues eso, todo lo que hay en cuanto a historia y en cuanto a geografía, en este caso, de la provincia de Zamora. Planteando lo que iba yo a deciros aquí hoy esta tarde, pues se me ocurrió que podría ser muy interesante que os ofreciera un poquito un resumen de cuál es mi proceso de escritura. Qué es lo que yo hago cuando escribo y qué es lo que he hecho cuando he escrito estos relatos, este libro. Como digo, no sé inventar, me es totalmente imposible sacar al 100% una historia de mi mente, y necesito estar continuamente documentándome. Yo ya me encargaré luego de elaborar la parte que sí que sale de mi mente, de mi imaginación, esas relaciones entre los personajes que me ha encantado que Luis valorara y que seguiré preguntándole, ¿no?, como desde el principio he hecho. Pero en cuanto a la historia, pues mira, me he apuntado aquí, por ejemplo, qué es lo que hago yo, ¿no?, cuando llevo a cabo mi proceso de escritura y escribo un relato. Pues beber continuamente de fuentes. Si yo, por ejemplo, así inventándomelo, establezco que mis personajes en ese momento amanece y se encuentran, se despiertan en su casa. Bueno, ¿dónde estamos situados? Prehistoria, Edad Media. En base a eso yo ya intento, para empezar, describir lo primero que ve el personaje. Pues ve el techo de su casa. El techo de las casas en la Edad Media probablemente fuera, no sé, piedra, ¿no?, algún tipo de yeso, ¿no? Estamos en la prehistoria, estamos en esos pueblos betones que aparecen en los primeros relatos del libro. Bueno, pues voy a documentarme sobre la arquitectura de la época, y me doy cuenta de que las casas eran de adobe o eran de piedra, eran circulares y estaban techadas con una argamasa de barro y de hierbas, ¿no? Necesito seguir bebiendo de fuentes. ¿Qué hierbas eran esas? Bueno, pues son enebro o son escobas. Continúo. Este tipo de cosas. Los personajes pasan a levantarse y se van a desayunar, ¿no? No me basta con decir eso, y necesito que alguien me diga qué estaban desayunando. A eso voy. Pues tomo una nueva fuente, en este caso gastronómica, ¿no? Siguen siendo históricas, pero gastronomía. ¿Qué se comía, ¿no? ¿Qué comían los monjes del monasterio de San Martín de Castañeda en el siglo X? Voy a documentarme. ¿Qué comían los vacceos en estos castros que hay en la raya contra Portugal?
pues voy a ello, pues bellotas, como, en puré, me sigo documentando, ¿no? ¿Y qué hago? Pues lo que hago es ir elaborando el relato en base a esos datos que yo tengo. Ya soy yo el que se encarga con mejor o peor calidad, digamos, en relatar todo eso, pero siempre necesito fuentes. Salen los personajes al exterior. ¿Qué es lo que ven? Pues el bosque. ¿Qué bosque había por aquel entonces en la zona? Necesito documentarme, acudo a una fuente botánica que me lo cuente y ya sigo relatando. Escuchan el ulular de un búho. ¿Tiene esto sentido? ¿Había búhos en esta época y por esa zona? ¿O quizás tengo que recurrir a otra fuente y buscar algún ave rapaz que sea más coherente, ¿no?, con el lugar y con la época? Continúo buscando y así voy construyéndolo. No dejan de ser fuentes históricas, etnográficas en muchos casos también, pero como digo, necesito también documentarme. Hay un relato en el que también se toca mucho la medicina. Estuve varios días documentándome sobre la medicina de la época, que luego contaré un poco más en profundidad. ¿Qué intento transmitiros con esto? Pues que esa rigurosidad histórica, como digo, es la que me ayuda a construir el relato. Cada cual podrá considerar que esto es una virtud o un defecto, pero necesito en todo momento tener fuentes. Mi labor es de divulgación y sí que hay algo que me gusta comentar con la gente cuando me preguntan. Yo considero que, aun siendo el objetivo del libro el poder enseñar al lector pues todo lo que trato en él, cada uno de los lugares, de los 10 lugares que recojo en el libro, como digo, la labor es de divulgación, pero no voy a contar nada que no puedan o que no podáis encontrar en cualquier otro libro. Mi mérito, digamos, considero que es ese, haber recopilado de aquí y de allá continuamente pequeñas fuentes, un dato aquí, otro allí, y poder unificarlo todo en un relato que cuando lo leáis pues os haya enseñado y os haya ilustrado. Sin embargo, ya digo, no es una labor de investigación mía, sino que es sencillamente divulgación histórica, y donde en cualquier libro académico puedan encontrar o podáis encontrar un dato, pues lo que os digo, ¿no? Los betones, allá por el siglo tal, o los monjes del monasterio de Santa Marta de Tera, resulta que comían X, y bueno, y se levantaban a tal hora y se acostaban a tal hora, ¿no? Pues yo eso lo cojo, lo traslado al relato y os cuento la vida de un monje que se levantaba a tal hora, se acostaba a tal hora, pero os cuento lo que hacía, y esa es, digo, mi labor de divulgación y lo que yo pretendo con mis textos. Entonces, bueno, esa sería un poco la introducción. Me gustaría también hablaros un poquito más concretamente de cada uno de los relatos y de qué es lo que podéis encontrar detrás de ellos. Pero bueno, también me gustaría, como no, dar paso a Marta, que la tenemos aquí. Podéis observar ahí esa magnífica lámina, que es el paso cero de lo que luego se convirtió en la ilustración de la portada. Y bueno, Judith me ha dicho en muchas ocasiones que se está vendiendo muy bien el libro, y sobre todo hay gente que viene con la intención, a lo mejor, de saber un poquito más de la historia de Zamora. Amablemente le ofrecen varios ejemplares de diferentes temáticas y bueno, acaban cogiendo el mío. Luego he tenido referencias y me ha llegado alguna crítica positiva, afortunadamente, de que les ha encantado, pero cuando el lector tiene ante él 8 o 10 libros, o 6, o los que sean, y opta por uno, sin saber lo que hay dentro, obviamente la labor o el mérito absoluto y completamente es en este caso, de la ilustradora, que por lo que sea, no sé si algunos hayáis experimentado esta sensación, pero se lo llevan porque les gusta. Y bueno, agradecerle a Marta su trabajo. Yo hace ya años que la conozco. Creo que hablamos por primera vez cuando fui a una exposición tuya en Valladolid. Y yo conocía tu trabajo también de Historia 2.0, una web en la que muy acertadamente ilustraban los artículos con ilustraciones de ilustradores que, bueno, como poco teníais
digamos, un poquito de gusto por la historia. Muchos de tus dibujos, muchos de tus trabajos tienen que ver con la historia, con un aspecto épico, con ese toque que, en fin, a mí me cautivó, y desde aquel entonces yo ya dije, si alguna vez logro tener un libro, me gustaría hacer una ilustración que resumiese un poco el contenido, y me gustaría que tuviese ese toque. Y aquí estamos. Empezaste puesto para resumir todo en una ilustración. Sí, lo que tenéis aquí, que os lo podrá explicar mejor Marta, son 10 elementos de cada uno de los 10 relatos que aparecen en el libro. La idea es mía, el hecho de fusionarlos un poquito, pero el mérito es todo suyo, porque este era el boceto que yo le di. Yo le he dicho, digo, lo voy a enseñar porque como vas a hablar muy bien, yo por lo menos... La diferencia pues, creo que es evidente. Igual. Así que nada, me gustaría que nos contaras un poquito, como cuando aceptaste este encargo, pues que te llamó la atención o cómo te lo planteaste. Es evidente que tampoco te di muchas pistas en lo que quería. No, fuiste sorprendentemente claro. O sea, sí que tenías una idea, sí que es verdad que me dijiste... estoy todavía planteándome un poquillo ciertas cosas, pero sí que tenías ciertos puntos claros. En cuanto a la idea visual, pues ya habéis visto que está bastante clara. O sea, es demasiado, yo creo que demasiado para lo que normalmente es verdad que me enfrento ya a muchos clientes. O sea, la verdad que lo tenía ya algo claro. Esto me ayudó bastante, me dio documentación histórica, gráfica, se nota eso que te documentaste para escribir. Sí, había adjuntos a este famoso correo de mi gran boceto, en el cual salían imágenes reales de los lugares que a mí me gustaba o me gustaría que apareciesen en la portada. Ya digo, más allá de que tenía esta idea inicial de que estuviesen todos los elementos entrelazados entre sí y de que tuviera cierta textura en sepia y tal, de libertad absoluta, con total confianza, porque evidentemente me había quedado muy claro que el resultado iba a ser satisfactorio, como así ha sido. La verdad que no me pediste nada en concreto, me diste vía libre. Sí, con total confianza. Eso, al final opté por hacerlo en sepia, como dices, y más que nada porque te da esa sensación de antiguo, de histórico, sí, no sé. Y bueno, pues elegí esa técnica porque creía que iba a ser la más acertada. Sí, recibí además bastantes avances de cómo iba quedando todo. Me pareció sorprendente cómo vas tintando lo que en un principio es un dibujo simplemente en blanco y negro sobre un lienzo. Aquí hay artistas, me consta, y a muchos les puede interesar que técnicamente les hables a lo mejor un poco muy por encima, si quieres, de cómo te lo planteaste, porque ya digo, el éxito que pueda estar teniendo la venta, que hasta ahora no ha sido muy difundido el libro, es todo tuyo, sinceramente. A ver, básicamente es lo que dices, lo que te pasa a ti. Digo, al final el 70% es documentación. Me ayudaste bastante porque como lo tenías claro, pues a partir de ahí era componer. Como sabréis, al final es muy importante la composición, los pesos de la imagen y sobre todo el título del libro sí. Ayudó mucho para la composición. Sí, que tiene para un cacho grande, ¿no? Digamos, Y al final, como es algo histórico, tienes que ser veraz, o sea, no te lo puedes inventar. Me acuerdo que con el templario me dijiste, ten cuidado con la cruz, no la pongas en el lado incorrecto, claro. Y demás, y que me dio algunas indicaciones porque yo como ilustradora, o sea, no soy histórica, o sea, no soy historiadora, no sé al 100% de las cosas, o sea, necesito también documentarme para que sea... No sé si a lo mejor lo que más llama la atención de la portada también es esa ilustración de la muerte que está en el Museo de Escultura de Valladolid. Ahora, mira, tengo aquí un resumencillo de todos los relatos, muy por encima lo prometo, y bueno, pues podemos ir tomando como base tu ilustración y viendo un poco a cada cual de los relatos se corresponde cada elemento. Por ejemplo, este que comento de la muerte me parece fascinante porque
es un juego de sombras, trasladar lo que a día de hoy es una fotografía, porque esta escultura existe. Sí. Y bueno, aquí está trasladado a una ilustración que a mí me resulta conmovedora. Y bueno, no sé, el templario también puede ser más vistoso, pero ya digo, la ilustración en general desde el primer momento me pareció muy apropiada y nada, súper contento con el resultado. Si nos quieres contar algo más... No, me dices lo de la muerte. Quizá que te llame tanto la atención es porque al final es una imagen que te inquieta. Sí, sí, sí. Y yo creo que es la que más fuerza puede tener en toda la composición. Por eso, por esa Sí. siniestralidad, no sé. Sí, es muy, Además muy son tétrico. paisajes, o sea, así que quise componer de la mejor forma posible, porque es eso, o sea, no... Al final, técnicamente, los ilustradores tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Y para que una imagen funcione, pues eso. No sé si has ilustrado alguna portada más hasta ahora de libro, porque sé que tienes trabajos He en hecho discografía. ilustraciones, sí, de discos. Discos que al final, como me muevo más por ambientes con amigos que Sí. son más musicales, pues, pues eso. Y luego, pues encargos de retratos, o sea, al final un poco de todo. Pero eso, hacer una portada de un libro, la verdad Sí, que... lo digo porque claro, detrás de esta ilustración existen historias y existen, bueno, pues está representando al fin y al cabo relatos y cosas que en el interior del producto que envuelve tu arte se están desarrollando, ¿no? Pero sí, yo agradecerte muchísimo tu trabajo porque, bueno, ojalá tenga oportunidades de volver a pedirte ilustraciones. Vas a vender mucho. Y bueno, pues mira, sabiendo cómo va a ser la ilustración, me gustaría hablar un poquito sobre los relatos y contarles contaros de qué van, muy brevemente. El primer relato, titulado Chamán, nos vamos al año 2103 a.C., nada menos, al dolmen de Almeida, que está en el Valle del Hervidero, también conocido como... me parece que es el Valle de San Vicente, sí, el Valle de San Vicente. La ilustración correspondiente a este relato es la que está justo encima de la cabeza del monte, que podéis ver una entrada... Si te parece bien, si quieres. Repartimos y lo van viendo mientras tanto. Sí, Marta nos ha traído unas postales, digamos, unas tarjetillas. Yo para que Que son podáis una verlo de pasada, cerca, yo quiero si una. queréis. Que para allá no hay para ti. En la ilustración, ya digo, justo encima del monje está la entrada al dolmen de Almeida. Comienzo el relato con una frase del padre Agustino César Morán Bardón, que es una de las fuentes principales que yo he tenido para construir este y otros relatos que tengo de la parte, digamos, más prehistórica o más antigua de la provincia de Zamora. A esto me refería antes, ¿no? Ojalá yo algún día pueda proporcionar fuentes de este tipo, pero a día de hoy solo las consulto y escribo sobre ellas, ¿no? El padre César Morán es una fuente súper importante para el conocimiento de la historia más antigua, sobre todo de nuestra zona, de Zamora y de Salamanca también. Entonces, estamos hablando del megalitismo, una época que tuvo lugar entre el año 4800 y el 1300, estamos hablando del Neolítico, todo esto antes de Cristo, la Edad del Bronce, el dolmen famoso de Antequera, que todos conocemos, data del 3700 aproximadamente. El dolmen de Almeida lo situaríamos aproximadamente en la fecha en la que sitúo el relato, en torno al año 2000 a.C. La Edad del Cobre, que data de entre los años 3200 a 2500 a.C., a pesar de que bueno, el megalitismo en la península abarcó mucho más, pero tampoco me quiero centrar en eso. Simplemente a lo que vamos, ¿no? Cuántas cosas desconocidas nos rodean, tenemos cerca y no las conocemos. El dolmen de Almeida, que a día de hoy son 3 piedras, 4, 5 cortadas, creo que son 5, no tiene más. Se conserva lo que ven en el relato de Marta, que es la entrada justo al dolmen de Corredor.
piedras están caídas. Hasta hace 2 o 3 años estaban incluso tiradas por el suelo. Ahora no sé quién habrá sido ni quién habrá motivado el que se hayan al menos levantado un poquito y tengan la apariencia de la entrada al dolmen. Esto bueno, está bastante documentado porque el ajuar que se encontró en este dolmen está en el Museo Arqueológico Nacional, en una vitrina que tengo que decir bastante privilegiada de la parte de la prehistoria. Ahí están las cuentas que se encontraron de los collares que había allí en este dolmen, las piedras, las hachas pulimentadas y, bueno, y una serie de cosas que aparecen en el relato y que yo pues he imaginado cómo pudieron haber llegado allí, ¿no? El megalitismo es muy misterioso, a día de hoy todavía no se sabe con claridad muy bien qué representaban estas construcciones de rocas. Lo más probable es que fueran monumentos funerarios y así lo he presentado yo en el libro, ¿no? Como el proceso de enterramiento del miembro de esta tribu. Estamos hablando de que por aquel entonces ya las comunidades eran sedentarias, pero existían ciertos movimientos nómadas en busca de lo que iban ellos intentando encontrar, ¿no? Alimento, caza y bueno, y un lugar donde poder formar su comunidad, ¿no? Pero es a lo que voy. Lo que me interesa aquí, antes que aburriros mucho, es eso. Dolmen de Almeida, 4 piedras que podéis visitar en cualquier momento. Qué maravilla esconde detrás, ¿no? La historia de nada más y nada menos que de un dolmen, un monumento megalítico que ya como poco sabemos que tenía una gran comunidad de trabajo detrás, porque eso son construcciones que no construye cualquiera, ¿no? Tenemos que tener muchos hombres detrás, o mujeres también, muchas personas detrás. Hay mucho trabajo para levantar estos monumentos. Todo el Valle del Hervidero está repleto de historia, con cazoletas repartidas por las rocas, con un altar que representa la figura de una serpiente, a excepción de unos paneles que hay allí un poco escuetos de José Antonio Panero, otra de mis fuentes en este relato. Pues poco más hay, la verdad, y bueno, de ahí mi idea de incluir esto en mi libro y de rescatar un poquito pues esa historia que había detrás. El segundo relato, titulado Niño, ya que el protagonista es un niño, que cuenta la historia, es en el castro de Asmuradellas, en Lubián, en el año 273 a.C. Esto en la ilustración está entre el monje y el legionario. Veis una muralla de piedras con piedras hincadas en el suelo. Esto es parte del castro que existe allí, que a día de hoy ya no es que esté hecho una auténtica calamidad, porque está en muy malas condiciones, sino que es bastante complicado llegar hasta él porque hay que recorrer una ruta bastante escarpada. De este lugar lo que llama mucho la atención es que para estar tan perdido y tan aislado, el castro está muy amurallado y muy bien protegido. ¿Por qué, no? Si en un lugar tan aislado tenían estas facilidades geológicas de defensa, ¿por qué se molestaron tanto en construir este castro? Pues eso es uno de los enigmas que presenta este lugar, y bueno, quizás se pueda explicar porque había bastante rivalidad entre las tribus de la zona, sobre todo para quitarse entre ellos el ganado, que al fin y al cabo eran comunidades de pastores y de ganaderos que se ganaban el pan, nunca mejor dicho, de esa manera, ¿no? Pastoras, el tercer relato. Si quieres, Marta, interrumpirme y contar cuáles fueron tus dificultades de cada uno de los elementos que yo te propuse. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del gladius, la espada de los romanos que tenemos... No, perdón, este es el del Peñarredonda, el castro de Peñarredonda. Justo detrás del legionario romano a caballo veis una roca redonda. Ese es el castro que hay a día de hoy en Villaldiego de la Ribera. Este relato ocurre en el 139 a.C. Aquí lo que tenemos es una clara influencia de Roma en las primeras comunidades de los pueblos indígenas que aquí había. Intento representar en el relato esa resistencia que hubo a la romanización de la península por parte de los pueblos que habitaban estas zonas. Y bueno, esto es un ejemplo que me venía muy bien. ¿Por qué, por ejemplo, esta fecha? Pues porque fue el año en el que me dio Viriato.
Viriato se convirtió en uno de los líderes de la resistencia y tal fue su importancia que todos los pueblos de la zona lo tenían ya no, digamos, como salvador, sino como modelo, ¿no? Él les consiguió, digamos, inculcar un sentimiento de resistencia y de protección de lo suyo, ¿no? Ante esa romanización que la romanización, lo apunté por aquí, la RAE se limita a definirlo como, creo que sí, propagar la civilización, la lengua, las leyes y las costumbres de Roma, ¿no? Eso que supone que todas las que aquí había anteriormente se tendrían a perderse, aun siendo respetados en muchos aspectos también, ¿no? Pues eso es lo que intento representar. A día de hoy, aparte de la peña redonda que se puede ver muy bien, poco más existe. Algunas paredes de las casas y poco más. Este fue uno de los relatos que más me costó, de los que más me costó encontrar documentación, pero siempre hay algo. Y lo que no encuentro no me lo invento. Intento jugar con lo que tengo y desarrollarlo lo máximo posible. El cuarto relato ocurre en las cisternas de Molacillos, en las cisternas del Teso de la Mora. Aquí he elegido, sí, de aquí es la espada, el gladius que tienen en la parte inferior derecha, que quizás esto no te dio muchos problemas, ¿no? Al revés, al ser un elemento tan básico, porque vamos, un gladiador, o sea, un caballero, un gladiador, sí. A alguna figura como la muerte, un templario, que es más complicado. Más tarde digo, ¿dónde pongo la espada? Al final, las cosas que a lo mejor la gente ve siempre es lo más complicadillo. De ahí lo interesante de que nos compartas estas cosillas, sí. El dónde ubicar, ¿no?, la espada en la composición final. Pues sí, la verdad es que aquí lo que ya tenemos es cierta tendencia a asumir que efectivamente Roma tiene el poder y se dan, pues bueno, diferentes situaciones en las cuales la protagonista. Otra pregunta que muchas veces me hacen: ¿por qué solo tienes 2 relatos protagonizados por mujeres frente a los 8 hombres? Siendo coherentes, en la antigüedad, pues si quiero hablar de la vida de monjes, de la vida de templarios, de la vida de soldados de los tercios, tengo que recurrir a hombres porque no había mujeres. Y también he de reconocer que me es más complicado meterme en la piel de una mujer, y así ha sido en el 3 y en el 4, en los relatos en los que la protagonista es una mujer. Me ha costado mucho porque, bueno, en fin, tengo que desenvolverme como tal, estoy narrando en primera persona y me es más complicado, ¿no? El Legionario, el capítulo 5, en el año 107, ocurre en el campamento romano de Petagonium, en Rosinos de Vidriales. Esto ya en los últimos años ha tenido cierta relevancia y se ha intentado promover en las visitas turísticas a la zona. Me consta que a día de hoy, porque hace tiempo que no voy, está bastante bien cuidado, pero bueno, no dejan de ser unas pequeñas referencias de piedras sobre lo que era el antiguo campamento. Aquí lo que tenemos trasladado a la ilustración de la portada es el jinete, es el legionario, que quizás ahí, pues el hecho de pintar un animal, no sé si te claro, que supone te algún decía, reto. digo, después de legionario, que me digas que a lo mejor era más fácil eso, pues Sí. bueno, técnicamente sí, pero para composición... Bueno, no, los detalles del legionario, aun teniendo un tamaño, son sí, más bueno, magníficos. como veis, esta es la ilustración original, ¿vale? Luego hay un retoque con Photoshop, que es un programa informático, porque al final hay que editarlo, o sea, hay que dejarlo vistoso. Y pues eso, a ver, al final, quieras que no es un tamaño así, pero también hay que tener en cuenta el final Sí, de la edición. No se puede hacer una ilustración pequeña y luego para que sea un formato grande, o sea, hay que tener en cuenta. Ha sido meter tantos componentes para un formato tan pequeño, pero bueno, es lo único. Sí. Por contra, el monje es bastante sencillo, ¿no? Es una textura muy oscura, indiscutible. Es el encapuchado de la parte de la esquina inferior izquierda. Este relato transcurre en el 952,
en San Martín de Castañeda. Estoy yendo relato por contar alguna curiosidad de lo que podéis encontrar en el libro. Aquí, por ejemplo, lo que puedo contar es, bueno, ¿por qué elegir esta fecha, no? Pues porque fue el año en el que el rey Ordoño III visitó el monasterio. Me pareció que podía surgir de ahí como mínimo un relato, y de ahí que eligiera esta fecha, ¿no? Pues poder elaborar el relato en función de esa visita, que podía sacar más información de ahí. La poca que hay de por aquel entonces es relativa a esta visita, y me costó muchísimo el hecho de que, claro, el monasterio que a día de hoy vemos es del siglo XII-XIII, las partes más antiguas, otras son mucho más posteriores. No hay nada de lo que había en el monasterio, o prácticamente nada, en el siglo X. De hecho, es probable que incluso fuera de madera, sencillamente. Y era un cenobio muy humilde, y claro, rebuscar en archivos y buscar documentación sobre la arquitectura de aquel primitivo monasterio, cuando casi todo lo que hay a día de hoy es relativo al actual, me costó muchísimo, ¿no? Os voy contando un poquito, pues, dificultades con las que me topé. En el relato número 7, Peregrino, del 1129, aquí en Santa Marta de Tera ocurre. Aquí puedo detenerme diciendo que si tengo que elegir un relato favorito, diría este. No sé por qué, pero creo que tuve cierta conexión con el protagonista de este relato, que es un peregrino que se dirige a Santiago de Compostela, intentando encomendarse al santo para que le alivie una enfermedad que por aquel entonces era bastante común y muy peligrosa, porque tenía una alta mortandad y prácticamente se llevaba por delante a todos los que la padecían. En la ilustración de la portada es la parte que hay en la parte superior, esa fachada se corresponde con la iglesia de Santa Marta de Tera. Quizás el hecho de ser una textura con piedras a lo mejor te resultó, Claro, al final eso más sencillo. Sí, lo elegí en esa zona porque repetía patrón. Efectivamente, fue uno de los cambios que claro, más hiciste. Y fijaba un poco el marco, y yo creo que... Bueno, perfecto. Sí, sin duda, porque yo había puesto una ventana ahí, no sé si en la esquina, y evidentemente esto... No, habías puesto una piedra. Esta era mi idea. Este sorprendente, además, es que sí que... La verdad que me indicó parte por parte, y fue la documentación luego posterior. No sé, Sí, pero bueno, ahí está... A ver, yo vi esto y me explotó un poco la cabeza, ¿vale? Porque dije, ¿cómo hago todo esto? Pero bueno. Considero que fue el mayor de los cambios que yo después haya dicho en el resultado final. Joder, qué acierto el hecho de haber ubicado esto aquí, me parece una pasada, a modo incluso de fondo del propio título. Y bueno, ya digo, en cuanto al relato, pues aquí sí que había bastante documentación, porque tenía muchas cosas y muchos elementos que incluir en este relato. La visita de Alfonso VII de León, que también se encomendó a Santa Marta para superar una enfermedad que padecía muy infecciosa y que se creía que podía haber terminado con su vida. Rezó, oró a esta santa y mejoró. Él lo consideró siempre un milagro y peregrinó a Santa Marta de Tera para agradecerle el milagro a la santa. Pues aquí lo he ubicado, que se encuentra con el personaje, que mantienen una conversación. Más elementos que podía yo incluir al relato, ¿cómo no? El milagro de la luz equinoccial de esta iglesia. Sabéis que todos los equinoccios de otoño y primavera penetra por el ábside, por el óculo del ábside de la ventana, para entendernos, de la iglesia, un rayo de luz que exclusivamente en ese día va a iluminar un capitel, que en este caso es el de la ascensión del alma a los cielos, que es una pasada y que yo he podido ver con mi madre hace unos años. Y es una pasada. Pues también lo incluí. Voy construyendo en base a lo que tengo, como digo, y bueno, el tema de la enfermedad que padece el protagonista, el llamado fuego de San Antonio, que era una infección muy común, se transmitía o se cogía por el cornezuelo del pan de centeno,
que era el pan más consumido por aquel entonces porque era el más barato y el que por consiguiente la población más pobre podía adquirir. Empezaba con dolores muy fuertes y el proceso era gangrena en las extremidades que en la mayoría de los casos amputaba los miembros del que la padecía. Quizá por eso he presentado a este peregrino que ya empieza a faltarle dedos en las manos, en los pies, no sé. Opinad vosotros cuando lo leáis, pero personalmente es el que más me gusta y quería compartirlo en esta presentación. El octavo, bueno, si el anterior es el con el que más me sentí, digamos, unido sentimentalmente, Los Templarios me encantan, es uno de mis temas favoritos en la historia y el escribir sobre un templario me resultó pues una pasada. Aquí es evidente que el templario está aquí, como nos comentaba antes Marta, pues eso, cuida un poco la posición de la cruz, porque he visto por ahí ilustraciones que la tenían donde no se debe, en fin, ese tipo de cosas que no sé si perdón, alguna dificultad quizás con el brillo del yelmo. Bueno, en mi caso me gustaba bastante hacer texturas, por eso quizá me elegiste también para, claro, sí, para esta portada, porque transmite bastante. Y bueno, el ejemplo del templario es muy claro en lo que estoy intentando transmitir en esta presentación que prometo ya finalizar. Los templarios, ¿no? Qué épicos, qué heroicos, caballeros que aparecen en las películas, nos parecen muy ajenos habitualmente, ¿no? Parece que, no sé, que son algo totalmente ajeno y lejano a nosotros. Ya digo, aparecen como héroes casi en la Edad Media de los salvadores de los peregrinos, Tierra Santa, las cruzadas, batallas sangrientas, en fin, nos parece algo totalmente ajeno y en absoluto. Aquí hubo una encomienda muy importante en Zamora, que fue la encomienda de Tera, sí, bueno, realmente, y tuvo gran importancia en el castillo de Alba de Aliste, del pueblo Castillo de Alba. Y bueno, aquí elegí la fecha 1310 porque, como sabéis, en el año 1314 murió el gran maestre de los templarios, el último gran maestre, que era Jacques de Molac. Y pillaba en plena persecución de los templarios, y aquí también la hubo. Y hay documentación bastante acerca de los procesos y de los juicios que tuvieron lugar en Medina del Campo, de cómo el Papa Clemente V envió a todos los templarios de Castilla misivas para que acudiesen a Medina del Campo a juicio. Finalmente acabó la historia bien, porque aquí no fueron, como en Francia ocurrió, quemados ni nada, pero sí que fueron muy mal vistos. Hubo acusaciones contra ellos de todo tipo y el pueblo los veía pues un poco como unos traidores, digamos, a esa figura de los caballeros heroicos y cristianos, y eso es lo que intento representar en este relato. Pero vamos, el resumen, por lo cual me estoy explayando tanto, es ese, ¿no? Que aquí tenemos de todo, que hay un montón de cosas que nos son desconocidas y que no hace falta irse a las grandes batallas de Acre o de Jerusalén para encontrar episodios muy interesantes. Aquí en Castillo de Alba teníamos una encomienda templaria, o había una encomienda templaria muy importante. El relato que ocurre en un lugar más cercano es el noveno, que es en 1523, en el convento de San Francisco, al otro lado del río, aquí en Zamora. Bueno, la parte de la ilustración era... la escultura de la muerte. No me enrollo mucho. Aquí simplemente decir lo que venía diciendo del anterior relato, ¿no? Es que no nos hace falta irnos lejos para encontrar fabulosas historias. En este convento, que a día de hoy tiene el centro de Enríquez, que está ahí, el Instituto Hispanoluso y tal, ahí nada más y nada menos que por esta fecha, está ubicado en el 1523, el deán Diego Vázquez de Cepeda tuvo la idea y el dinero de
construirse lo que por aquel entonces, dicho por monjes, por historiadores y por artistas contemporáneos, una de las mayores maravillas que había en Europa y en el mundo, que no fue otra cosa que la capilla funeraria que él se planteó hacerse para sí mismo, a su muerte, que incluía 11 cabañas que a tamaño real representaban 11 episodios bíblicos sobre la historia de Jesús, sobre todo. Imaginaos los pasos de Semana Santa, pues 11 pasos de Semana Santa con un montón de imágenes, de tallas, todas ellas hechas por el maestro Gil de Ronza, pues todas juntas en un mismo espacio y con su cartelería. Bueno, debió de ser impresionante. A día de hoy solo conservamos la escultura de la muerte que está en el Museo de Escultura de Valladolid. Está el Ecce Homo, este pequeñito que procesiona el Jueves Santo en la Vera Cruz, ese es otro de los que se conservan, y hay un yacente en el convento de Santa Clara, que también es de Gil de Ronza y también es una de las 3 que se conservan de todas las que había. ¿Por qué no se conservan más? Probablemente hay documentación del año 1613 que dice que probablemente fueron destruidas en los desgraciadamente tan habituales incendios que había por aquel entonces. Y si algo se libró de esos incendios, luego se lo debieron de cargar en la Guerra de la Independencia, que también debieron de meterle bastante caña a todo este tipo de figuras sacras. ¿Por qué se salvaron estas? Hay documentación, ya digo, del siglo XVII que dice que probablemente coincidió que estaban en el taller restaurándose y que por eso se libraron. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Qué maravillas tenemos aquí al lado y bueno, es lo que intento dar a conocer en este caso en el relato noveno. Y por último, el relato del soldado ocurre en Carvajales de Alba, en el fuerte de Carvajales. Aquí había asentado un tercio. Este relato está ubicado en el 1711. Este sí es el plano que ven aquí, que es el plano que escogí porque la peculiaridad más importante de este fuerte, que a día de hoy no se ve ni se aprecia, creo que quedan en pie solo medio baluarte, era precisamente eso, los 4 baluartes en punta de diamante que tenía, que son tan típicos de las construcciones de frontera y que Felipe IV promovió y construyó para proteger la frontera contra las guerras contra Portugal. Aquí había bastante documentación porque bueno, los tercios últimamente se han puesto bastante de moda, han rescatado mucho su historia y hay bastante documentación sobre el armamento, sobre sus técnicas y bueno, son tropas de élite que a día de hoy está muy de moda compararlas con otros equipos y tropas de élite de otros ejércitos de otras partes del mundo, y me fue pues más sencillo encontrar documentación. Y yo creo que ya me voy a callar. Creo que he resumido un poquito lo que pueden encontrar en el libro y sobre todo lo que yo he pretendido. No lo he escrito con un objetivo, puesto que cuando empecé a escribirlo ni siquiera sabía que se iba a publicar. Esto era cosa mía, ¿no? Que iba a leer yo y mis allegados. Entonces no he tenido nunca un objetivo, nunca he pensado, quizás en la última fase sí, pero al comienzo nunca he pensado en un hipotético lector que me leyera. He contado lo que a mí me hubiese encantado que me hubiesen contado anteriormente, ¿no? Que me hubiesen hecho descubrir estos lugares. Y ya digo, si esto puede animar a alguien a que recorran estos lugares y otros muchos que hay, y que se paren a pensar un poquito en todo lo que hay detrás de estos lugares que a día de hoy son ruinas, piedras viejas, como decía al principio, pues será satisfactorio para mí. Y nada, finalizar de nuevo dándoos las gracias a Luis por haberme presentado y a Marta, que no sé si quieres añadir algo más sobre tu portada, que está siendo protagonista sin duda de este primer proceso de lectura. Pues nada, muchas gracias. Y si alguien quiere adquirir el libro, ahí está el link. Que se lo firma el autor y el ilustrador, joder, eso es y aquí estamos. un privilegio. Y si quiere hacer alguna pregunta, que sí, sea fácil, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Pues aquí ahora. ¿Alguna pregunta al aspecto histórico? Yo quería hacerte una pregunta, que ¿cómo es que metéis a Viriato en historia si no tenemos documentación?
Bueno, Es que a mí me da mucha atención que vas a Torres Frades y te dicen, mira, está la casa donde Sí, vivió hay varias casas. y tiene de casi hasta frigorífico. Y te dice, el cuarto de baño está un poco sin arreglar ahora, pero claro, o sea, y yo mandé hace muchos años a Salustiano Moreta, que era catedrático medieval de Salamanca, que me hiciera una historia de Viriato, y a nada, me llamó, me dice, oye, si quieres te invento una historia de Viriato, y te cuento la tarea, pero no puedo hacértela porque no hay documentación sobre ello. Entonces Claro. dice que es la leyenda, que son, en todos los sitios hay un pueblo que se levanta contra Roma y que de una forma en Santander o por ahí lo llaman Soldurio, no sé qué, Sí, no hay- sé cuál, y que debe ser que es historia de leyenda. No, realmente aquí hay una problemática que ocurre en muchas ocasiones. Las fuentes de las que disponemos para ciertos personajes, como es Viriato, son las fuentes del enemigo, de Roma en este caso. Eso plantea muchas dudas, porque a veces responde a la mitología o a la épica o a la leyenda el hecho de que para ensalzar sus victorias y lo mucho que les costó en muchas ocasiones vencer a los que podemos considerar indígenas de aquí, creaban figuras que pudieran a ellos otorgarles mayor valor a sus conquistas, ¿no? Diciendo, claro, es que hemos tardado tanto tiempo porque estaba este tío aquí que era pues eso, un auténtico héroe, ¿no? Sí que existen documentaciones más o menos fidedignas, ya digo, porque la mayoría de los autores son romanos y bueno, yo de hecho en el relato no he querido tampoco indagar en la figura de Viriato, porque efectivamente hay documentación, no es fiable en muchas ocasiones, muchas veces responde a la leyenda y no a la historia, que es lo que yo en principio busco. Por eso sí que le he mencionado como un líder, digamos, de guerrilla. No aparece en el relato porque también quiero dejarlo ahí, puede que no existiera siquiera. Pero... Sí, hombre, es el Asterix zamorano. Exactamente. El Asterix zamorano. Pero sí que me planteé en algún momento incluso incluirlo como personaje, pero precisamente por eso y porque no soy incapaz de basarme en fuentes que no considere rigurosas, lo dejé como lo que es, como una leyenda, ¿no? Entonces se menciona, se habla de él, se preguntan entre los personajes si alguien ha llegado a conocerle, hay quien dice que sí, también planteo la posibilidad de que se lo esté inventando, pero sí es cierto. Lo único que, bueno, sí, la verdad es que también por meter un poquito una de las figuras, sea heroica o legendaria o una historia que tenemos en Zamora, ¿no? que es Viriato. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Dejamos que vayan pasando si quieran, Muy bien. que lo vayan firmando, que quedan todavía 40.